Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar en este encuentro, en esta charla en la que rendimos homenaje. Vamos a recordar la figura de quien fuera presidente de la República Argentina y que ha quedado en el corazón de todos los argentinos y de toda la patria grande. El título de este encuentro es Vino a proponernos un sueño, y vamos a tratar de pensar un poco y recorrer ese sueño que vino a proponernos a todos y a todas Néstor Carlos Kirchner. Estamos con Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, anfitrión además de este encuentro. Es un honor saludar, por supuesto, también a Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador y es el principal artífice de la creación de la Secretaría General de la UNASUR. También le damos la bienvenida a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, que fue también diputada nacional. A Pablo González, diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, que fue vicegobernador durante la gobernación de Alicia Kirchner en esa provincia y fue subsecretario de Rentas cuando Néstor fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y va a participar también de este encuentro de manera virtual, porque no podía estar presente, pero tenía ganas de estar también, es Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. A todos, a todas, muchas gracias de verdad por participar. Es un placer que estén con nosotros acá. Es un honor para mí compartir esta mesa. Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, las primeras palabras de bienvenida, por favor. Gracias, Agustina. Rafael Correa, querido compañero, un fuertísimo abrazo desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Mayra, Pablo, Tati, gracias también al gobernador, compañero Gerardo Zamora, que nos envió su mensaje. Les estoy hablando desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está en el Centro Cultural Dr. Néstor Carlos Kirchner. Es muy emocionante venir a trabajar todos los días aquí, entrar a este edificio y leer su nombre allí en piedra, como corresponde, para siempre. Recordar a Néstor recordar es pasar nuevamente por el corazón, evocarlo, su huella, esa memoria, esa vida extraordinaria, lo que significó para cada uno de nosotros, lo que significó para el país, lo que significó para la patria. En esta primera introducción, después tomo unos minutos la palabra, contarles una anécdota donde la palabra cultura tuvo mucha centralidad. Nosotros con Filmus estábamos planificando Canal Encuentro, el canal de televisión del Ministerio de Educación, un canal cultural, y nos convocó en su despacho Néstor. Y en ese encuentro, un día en un momento me lleva al costado y después de la conversación más grupal, en la intimidad me dice: mirá, Tristán, esto que ustedes están planeando, esto que estamos planeando de un canal de televisión es fundamental para la etapa que estamos viviendo, porque nosotros tenemos que dejar fundamentalmente una marca cultural. Nosotros venimos de la cultura de la muerte que dejó la dictadura cívico-militar. Después de ese periodo atroz, vino algo que podíamos definir como la cultura del dinero, la cultura del individualismo. Y ahora a nosotros, Tristán, nos toca implementar, desarrollar la cultura de la vida y la cultura de la solidaridad. Eso quedó en mí como un mandato para hacer ese canal y queda en mí como un mandato para llevar adelante con todo nuestro equipo, tantas compañeras, tantas compañeras, este ministerio. Desde ese recuerdo inauguremos este conversatorio. Y de nuevo, gracias Tati, te veo ahí siempre tan hermosa. Gracias, Tristán. Me imagino por esto que comenzás diciendo que va a ser emocionante escucharlos a todos en este homenaje, en este conversatorio que estamos inaugurando. Y quisimos
usar una palabra para comenzar que escribió en un poema Joaquín Areta, un obrero, militante, poeta también, que fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en el año 78, y que son palabras que el propio Néstor utilizó en su momento y leyó este poema a este joven militante. Si les parece, lo compartimos y luego comenzamos con los ecos que nos deja estas palabras y este poema, que estoy segura, van a, mientras yo lo leo, recordar en la voz de Néstor Kirchner. Dice así: quisiera que me recuerden sin llorar, sin lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con compromiso y comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Y si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no haber cumplido mi deber de hombre. Joaquín Areta, en el año 78, este muy jovencito militante, obrero y poeta, fue desaparecido. Tenía tan solo 23 años y siempre pensé, cuando compartíamos las palabras de Néstor leyendo este poema, qué premonitorio, ¿no?, que él hubiera grabado este poema de este joven militante. Así que les propongo que empecemos por pensar en cómo lo conocieron cada uno de ustedes a Néstor y qué huella creen que dejó en sus propias trayectorias. Si te parece, Rafael, comenzamos con vos. Un abrazo a Tristán, querido compañero. Increíble lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández por la Patria Grande. Un abrazo a Tati, las madres de la Plaza de Mayo, ejemplos para todos nosotros, a Mayra, a Pablo, a ti, Agustina, ojalá no se me escape ningún nombre. La verdad es que yo conocí a Néstor en el 2005, cuando era ministro de Economía. O sea, yo lo conocí a él, él no me conoció a mí, porque como flamante ministro, solo duré 100 días, fui a una cumbre en Brasil, que me parece que era Sudamérica, Países Árabes, que lo organizaba Lula, y ahí fue Néstor. Fue el último en llegar, el primero en irse, porque no le gustaban mucho esos actos protocolarios, y eso es lo que tal vez más compartíamos con Néstor, esa informalidad, si tú quieres, esa aversión por los protocolos, por las ceremonias, por esas cumbres que muchas veces gastan mucho tiempo y rinden muy pocos frutos, ¿no? Siempre conversábamos de que nuestros pueblos se pueden cansar de que nosotros estemos en tantas cumbres y ellos continúen en los abismos. Entonces, bueno, dio sus palabras, se retiró, pero ahí fue la primera vez que vi en persona. Yo estaba en primera fila, él estaba a unos 10 metros de mí, en la mesa directiva, a alguien que para mí ya era un ídolo, ¿no? Néstor Kirchner, porque sabía cómo había levantado esa Argentina, cual ave fénix de las cenizas en que le había dejado el neoliberalismo. Luego, pues, tuvimos varios encuentros, recuerdo uno particularmente, creo que fue mi primera visita como presidente, era una reunión multilateral, habían varios presidentes en Argentina y nos recibió Néstor y nuevamente bromeamos porque, como le decía, era muy informal, le molestaban mucho los protocolos, la burocracia anquilosada, y yo acababa de llamar a mi diplomacia momias cocteleras. Mira que se reía de eso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa, momias cocteleras. No todas, no todo, ¿no? Pero sí hay una gran parte de esa diplomacia, Dios mío, que tenía su propia inercia, se creen república independiente, creen que lo importante es el cóctel, el protocolo y no servir a nuestra gente, servir a nuestro pueblo. E incluso ahí, en esa oportunidad, me contó Néstor lo que le costó a él cambiar la mentalidad de la diplomacia argentina, que veía como rival a Brasil. El rival, o sea, estaban formados, pero él como rival a Brasil, que él tuvo que romper esa inercia junto con Lula, ¿no? Pero que fue muy duro. Bueno, y luego, pues cuando terminó su mandato, Néstor, me parece que fue el 2008, o sea, yo coincidí con él pocos años, ¿no? Pocos meses a nivel de presidente, porque yo entré en enero del 2007. Enseguida, cuando formamos UNASUR,
dijimos debe ser un expresidente. UNASUR tiene un problema estructural, bueno, lo que queda de UNASUR. Precisamente fue una de las causas para que sea fácil víctima de aquellos que no quieren la integración, ¿no? Que como cometimos un error garrafal, delegamos los estatutos de UNASUR a esa diplomacia que tanto criticábamos, con la cual estábamos tan inconformes. Cuando fuimos a firmar el tratado en Brasilia, me parece que era marzo del 2008, nos encontramos con unos estatutos que primero era la Junta de Presidentes, luego la Junta de Cancilleres, luego una especie de Junta de Notables, es decir, los diplomáticos, que eran los que iban a manejar todo eso, y luego venía el secretario ejecutivo, poco menos que un tomador de notas. Entonces dijimos, para que la persona haga el puesto, el secretario sea un expresidente. Y justo acabó Néstor Kirchner la presidencia, y a nadie le quedó la menor duda que el secretario debería ser Néstor. Yo viajé, hice un viaje especial para proponerle la idea, le agradó, ya no era presidente, me reuní con él. Cuando propusimos el nombre de Néstor, pues fue aprobado por aclamación. Entonces, lastimosamente ya había tenido su problema de salud, no podía subir a Quito, y cuando nos reunimos para planificar la agenda, el cronograma, el plan de trabajo, lo hicimos en mi ciudad natal, Guayaquil, que es prácticamente a nivel del mar. Pero nuevamente, ¿no? Era un gran placer trabajar con Néstor por su sencillez, un hombre muy espontáneo, muy pragmático, muy eficaz, muy eficiente. En eso coincidíamos, no éramos, si quieren, obsesionados con la eficiencia, hacer las cosas rápido y bien. Y a la vez podía combinar todas esas características con un profundo humanismo, una profunda solidaridad. Así que creo que como todos los que conocimos ese inmenso latinoamericano Néstor Kirchner, yo aprendí mucho de él, mucho de él. Y bueno, solo le puedo decir en nombre de la patria grande, hasta la victoria siempre, Néstor. Gracias, Rafael. Nos encanta que estés con nosotros en esta mesa. Mayra, tu turno, tu momento de contarnos cómo fue que lo conociste cuando eras una joven militante, tengo entendido, ¿no? Sí, así es, Agustina, muy jóvenes. La verdad que muchos de nosotros y nosotras tuvimos la suerte de poder conocerlo en vida, Néstor, pero hay una generación política que sentimos que Néstor es padre de esa generación política, que también lo conocieron y lo siguen conociendo hoy, ¿no? Porque como él pidió que florezcan 1000 flores, siguen floreciendo. Y la verdad que es un orgullo muy, muy grande para mí estar junto a Tati, junto a Rafael, junto a Pablo, que también sigue trabajando por esa Santa Cruz querida de Néstor, por toda la patria, pero por Santa Cruz en particular, y con Tristán como ministro, ¿no? En este otra vez nuestro gobierno nacional y popular para poder reparar todos los daños, todos los males que bueno, el neoliberalismo de Macri trajo como consecuencia. Así que es un orgullo y gracias por la invitación. Como les decía, para nosotros y nosotras, Néstor es padre de una generación política que realmente no veíamos un horizonte de futuro que nos incluyera, y muchos y muchas creíamos en la política como herramienta de transformación, pero no había alguien que pueda representar esa convocatoria y poder mostrarnos que en la Argentina se podían hacer las cosas distintas. A mí me tocó nacer en democracia ya. Yo nací en democracia, crecí en los 90. O sea, lo que veía era la degradación de una sociedad, un país que iba perdiendo todas sus capacidades, que se iban entregando todas las capacidades, y lo único que nos quedaba era la política, pero no había nadie que pueda representar esa transformación que sabíamos que era necesaria y que seguramente si había alguien que nos convocara estaríamos. Y ese fue Néstor Kirchner, el que nos demostró que las cosas podían ser diferentes, el que nos convocó a ser parte de la política, planteando, no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Entonces, muchos de nosotros, obviamente, vimos en Néstor la persona
y el proyecto político que queríamos acompañar y ser partícipes activos de la transformación de nuestro país. Y bueno, y así es como nos decidimos a poder armar, construir una organización como es la Cámpora y como tantas otras organizaciones políticas y sociales que surgieron del 2003 en adelante en la Argentina, porque volví a ver un proyecto de país, un modelo de país que nos incluyera, que podíamos ser escuchados, que podíamos ser parte del diseño de esas políticas públicas, porque realmente Néstor, y obviamente luego también Cristina, pero él, se pusieron a pensar y a trabajar por un país en serio que nos incluya a todos y a todas. Y bueno, y así es como fuimos parte. Yo tuve la suerte de conocerlo junto a otro grupo de compañeros y compañeras, y bueno, Néstor nos pedía que sembremos, ¿no? Que sembremos militancia que crea en la posibilidad de la transformación siempre desde una construcción colectiva, ¿no? Como forma de vencer al tiempo, ¿no? La organización vence al tiempo, decía Perón, y la verdad que él siempre también nos convocó a construir más allá de las personas, a que pongamos en valor las ideas. No hay apellidos milagrosos, decía, ¿no? Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, y esos proyectos de vida son transformadores, reparadores para las personas. Así que yo tuve la suerte, junto a un grupo de jóvenes, de poder conocerlo a Néstor, de escuchar, más allá de la interpretación que uno tenía de cada discurso, de cada posibilidad que había de escucharlo, de lo que él quería y de lo que nosotros teníamos que ser parte de aportar en ese objetivo, tuve la posibilidad de escucharlo y de saber qué era lo que quería Néstor de los jóvenes, qué era lo que esperaba de nosotros, cómo hacíamos para devolverle. Y bueno, y espero que en algún lugar nos esté mirando hoy y sepa que acá estamos gobernando un municipio, aprendiendo y sabiendo todos los días que tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder reparar tantas injusticias que son deudas históricas que hay con nuestro pueblo, y siguiendo su ejemplo desde intendente, gobernador, presidente y padre político de una generación. Acá estamos, Néstor, ojalá que nos estén mirando de algún lado, y vamos a dejar como vos la vida por la transformación de esta patria y para que el pueblo viva feliz. Gracias, gracias Mayra, tu emoción es contagiosa y nos emociona a todos, porque pensamos, ¿no? En todo lo que decís, y me llega al corazón la emoción que sentís en este momento recordando a él, que vos mencionás como tu padre político también. Y en tu caso, Pablo, que ahora sos diputado, pero que formaste parte allá en la provincia de Santa Cruz, en su tierra, de su gobierno inclusive, ¿cómo lo conociste? Desde Río Gallegos yo les voy a contar, voy a tratar de resumir qué significó él para nosotros. Yo lo debo haber conocido cuando tenía 14 años. Mi papá tenía una inmobiliaria muy chiquita, acá en Río Gallegos, una calle que antes se llamaba Roca, y ahora, gracias a Dios, se llama Néstor Kirchner. Esa inmobiliaria, mi papá le administraba propiedades a Néstor, año 83, 84, él todavía no había sido intendente de Río Gallegos, y no tenía un local a media cuadra de la inmobiliaria de mi papá, y no tenía teléfono. Entonces los llamaban a la inmobiliaria de mi papá, que era, insisto, era muy chiquita, estaba mi papá, mi mamá, y bueno, yo a la tarde que me quedaba cuando no tenía escuela, y yo iba a avisar que lo llamaban por teléfono, y él venía, me lo recuerdo, que llegaba flaco, alto, y esa es la primera imagen que tengo de él. Antes de ser intendente, Néstor va a ver a mi papá, a la inmobiliaria, y le dice, a mi papá le decían negro, y le dice, Néstor ya había sido un abogado muy exitoso, y tenía varias propiedades, esto para desmitificar un poco todas las barbaridades, las estupideces que se dijeron de él. Entonces le dice a mi papá, negro, vos sabés que yo no necesito trabajar más de abogado.
Y mi papá le dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, voy a dedicar mi vida a la política. Y mi viejo, con, digamos, un sentido político, olfato político que nunca tuvo, le dice, déjate de joder, dedícate a viajar, dedícate a disfrutar de la vida. Menos mal que no le hizo caso, digamos. Y después lo volví a ver, yo era dirigente del Centro de Estudiantes de Santacruceños de La Plata, yo me fui a estudiar abogacía a La Plata, y nosotros en la provincia en ese momento, creo que fue en el 89, nos dejó de pagar el alquiler y nos desalojaron. Y así que vine a Río Gallegos y fui con mi papá a verlo. Él estaba en una confitería que no está más, pero que se llamaba Carrera, y fue el único que nos dio una mano. Después terminé de estudiar, me volví, empecé a trabajar acá como abogado de la empresa de energía, y allá en el año 99 él es electo por tercera vez como gobernador. Después de las elecciones estábamos en el comando del Frente para la Victoria acá de Río Gallegos, seríamos 40, 50, bueno, con el tiempo cada vez éramos más, ¿no?, los que estábamos. Y él dice, bueno, ahora ganamos en Santa Cruz y ahora vamos por la presidencia de la Nación. Año 99, ¿no?, acá en Santa Cruz. Y nosotros nos paramos y aplaudimos y gritamos, pero nos miramos entre nosotros y decíamos, está loco, decíamos. Poco tiempo después me llama y voy a verlo a la casa de gobierno, y de este lado del escritorio se sienta conmigo y me dice, ¿cuántos años tenés ya? Y yo ahí ya tenía 30 años, ¿no? 29, 30 años. Y me dice, ya sos grande, me dice, tenés que tomar más responsabilidad. Y le digo, bueno, está bien, le digo, ¿a dónde hay que ir? Y me dice, tenés que ser subsecretario de rentas de la provincia. Y le digo, bueno, pues yo soy abogado. Me dice, yo también. Y digo, bueno, está bien, ¿por qué me voy a comparar? ¿No? Él estudiaba economía. Así que ahí empecé, y él me dijo que iba a estar un tiempo y que después me iba a llevar a otro lado, pero como la recaudación empezó a aumentar, e hicimos juntos una moratoria que fue muy exitosa, le gustó, así que me dejó los 4 años. Y un día yo con esas cosas ¿no?, que uno las veo ahora con el tiempo de joven, yo le decía siempre que me quería ir, que quería trabajar, que no me gustaba estar con los impuestos, ¿no? Entonces un día me llama, y esto que voy a contar a mí me dejó una enseñanza muy grande, porque él me llama y entonces yo le digo eso, le digo, bueno, pero no me gusta estar, qué sé yo, y él le había dado una mano muy grande a mi papá tenía problemas de salud y muy grandes y económicos, una mano de amigo le había dado, ¿no? Él me regaló más años de vida de mi papá, ¿no? Entonces yo le digo, a mí no me gusta estar ahí, qué sé yo, le digo, pero bueno, con las cosas que los dos sabemos, le digo, me tiro al río, lo que vos quieras. Y él me dice, no, me dice, vos estás equivocado. El tema mío y de tu viejo es mío de tu viejo, vos no tenés nada que ver. Lo que vos no entendés es que yo te estoy dando una oportunidad en la política que a mí nadie me dio. Yo me tuve que abrir las puertas de la política a las patadas. Y lo que ustedes no entienden es que yo quiero que ustedes a la edad que tienen tengan la oportunidad que a mí nadie me dio. Y en ese momento me dijo que teníamos un proyecto político para 20 años. Y bueno, creo que es lo único que se equivocó que me dijo ese día. Así que, bueno, ¿cómo será que el día que él nos dejó, yo era jefe de gabinete de ministros acá de la provincia a la mañana, y sinceramente me fui a mi casa y con mi mamá le apagamos todos los televisores a mi papá. No teníamos forma de decirle que su amigo dejaba de ser el Néstor nuestro de los santacruceños, y nosotros teníamos que entender que ya era el Néstor de todos, ¿no? Teníamos que dejar esa especie de egoísmo que teníamos, y entender que él ya había pasado la mortalidad y ya era el Néstor de todos. Así que un poco como decía Mayra recién,
Lo único que espero de lo poco que aprendí de él es que si está en algún lugar y nos ve, por lo menos tenga un poquito de orgullo por todo lo que hacemos, por reivindicar todos los días lo que él nos dejó y cómo estamos acompañando a Cristina y acá a Alicia en Santa Cruz. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, por el recuerdo y una vez más por la emoción. Lo charlábamos antes de comenzar este conversatorio y es que sabíamos que íbamos a estar emocionados en este recuerdo. Tati, tu turno de poder contarnos cómo fue que lo conociste y cómo sentís que influyó en tu trayectoria, Néstor Kirchner. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Yo también me he modernizado por esta reunión virtual. Desgraciadamente creo que vamos a seguir por mucho tiempo con reuniones virtuales, ¿no? Pero bueno, ya que esto es una charla informal, porque así era Néstor, informal, transparente, pero firme con sus convicciones, yo les voy a contar. Yo no lo voté a Néstor porque no estaba en la Argentina, yo estaba en España, donde vive uno de mis hijos, ¿no? Y me acuerdo que estaba allá y me llama Fabiana, mi hija, y me dice, mamá, el turco sigue ganando, mirá, ahora vamos a votar a uno que Yekuchi ni siquiera se sabía el apellido. Yo me acuerdo que cuando se lo conté a Néstor y a Cristina, se reían y me decían, pero sí, nosotros salíamos, veíamos que pintaban, por ejemplo, una pared, pero escribían Kirchner, no lo escribían bien. O sea, que Néstor fue una persona desconocida, pero después, vaya, si nos demostró que qué acertado había sido votarlo, ¿no? Yo no lo conocí, bueno, cuando volví de España, a los pocos días, y me acuerdo que estábamos en la casa de gobierno, yo no sé si había una marcha, no me acuerdo, bueno, nos recibió como hacía siempre, a todos los organismos. Entonces, cuando a mí me saluda, yo le digo, al principio de mucho usted, ¿no? Mire, yo no lo voté, y él me dice, ya sé, porque no estaba, me dice, no, bueno, me dio un abrazo y honestamente yo dije, este es mi presidente, este es otro hijo, como él mismo lo contó, cuando dijo que él se sentía hijo de abuelas y de las madres. Y efectivamente, Néstor es otro hijo, fue, es y será, ¿no es cierto? Yo realmente no me puedo olvidar, para mí, ojo, para mí personalmente, hay un antes y un después de Néstor Kirchner, sinceramente. Después viendo toda esa juventud, como contaba recién Mayra, que estaban desorientados, ¿viste? Que andaban ahí, qué sé yo, el famoso, bueno, 2 por 1, no tenían confianza, no tenían esperanza en nadie. Y realmente Néstor, con el ejemplo, ¿cierto? Con los hechos, como decía una profesora mía en el normal, porque yo también caí en la escuela pública, soy docente, bueno, y ella decía que a las personas se las recordaba y se las juzgaba por los hechos, no por las intenciones. Vaya, se ha dejado hechos, Néstor. Nunca nos vamos a olvidar, las madres, las abuelas, los organismos, ¿no es cierto?, que Néstor fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, nos recibían, pues fue el primero que nos escuchó. Y no debemos olvidarnos que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Bueno, la misma política que continuó Cristina y nuestro actual presidente, su alumno, Alberto Fernández, ¿verdad? Y gracias a esa decisión que tomó en su momento Néstor, pudimos anular, entre otras cosas, ¿no?, las famosas leyes de impunidad, y así pudimos empezar a juzgar
a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices, porque otra cosa que hay que recordar también, que el 24 de marzo fue un golpe cívico, militar y clerical. Yo soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Así que realmente fue algo que ha dejado, Néstor, tantas cosas, acordémonos. Y yo sé que está en algún lado, escuchando. Yo estoy segura que está con mi Alejandro, que está con los 30.000. Están todos ahí escuchando. Y Néstor, vos estarás viendo cómo te estamos recordando, cómo te vamos a seguir recordando, ¿no? Bueno, me acuerdo, y como les digo, que estábamos todos ahí, no sé, esperando, cuando Néstor, por primera vez, entramos con él a la ex ESMA, que no llegaba, y no llegaba, decíamos, ¿qué pasará? Estabas, Néstor, acordate, descolgando los cuadros de los genocidas que habían sido directores del colegio militar, ¿verdad? Llegaste y entramos todos a la ESMA, y ahí fue, entre otras cosas, Dios mío, cuando vos pediste perdón por los estados cómplices, ¿verdad? Así que, Néstor, ¿cómo no te vamos a recordar, Dios mío? Siempre, siempre vas a estar presente, ¿verdad? Y es tantas veces que nos recibías, que nos escuchabas, con esa manera tan campechana tuya, pero firme, total firme, ¿no es cierto? Y honestamente, lo extrañamos, y mucho, muchísimo. Es realmente un vacío, un agujero que ha quedado. Porque viste que se dice siempre que todas las personas somos necesarias, pero ninguna imprescindible. No, Néstor es imprescindible, pero así lo recordaremos. Y yo digo siempre, lo digo en todas partes, que a Néstor no lo enterramos, lo sembramos, y de ahí esa juventud maravillosa que tenemos, como vos, Pablo, y como tantos otros chicos, realmente vos, Mayra, esa juventud estupenda, ahí está el fruto, ahí está Néstor, ahí está y va a seguir estando, con esa militancia que él los despertó, esa militancia más allá del partidismo, pero militancia, no hay que tenerle miedo. Militancia es eso, compromiso, compañerismo, ocuparse del otro. Eso hacían nuestros hijos, mi Alejandro y Tanti, los 30.000. Eran militantes políticos. Política es la vida, política es esta charla. Y la militancia es la que despertó, Néstor, en todos ustedes, mis queridos jóvenes. Así que bueno, vaya mi recuerdo para Néstor, que estarás por ahí escuchando, y te extrañamos. Muchas gracias, gracias Tati. Y en tu caso, Tristán, ¿cómo lo conociste a Néstor? ¿Cómo fue ese primer encuentro y cómo sentís, lo mismo que les pregunté a los demás, que en tu propia trayectoria influyó la figura, como decía Tati recién, de este presidente que significó un antes y un después para todos nosotros, no solo en el país, para incluirlo también a Rafael, sino también en la región? Sí, por supuesto, para mí, tal cual decía Tati, la emoción de Mayra. Yo me acuerdo que nosotros habíamos ido a las Malvinas porque queríamos filmar una película que sea un homenaje para todos aquellos jóvenes que habían combatido. Y en las islas recorrimos los lugares, sacamos fotografías, y teníamos que buscar un lugar donde reconstruir las grandes batallas, que era imposible llevar extras y llevar equipos de efectos especiales. Y entonces había un gobernador, como decía Tati, con un nombre extraño, Kirchner, que lo habíamos leído en los diarios, que lo habíamos visto,
Y un día con un excombatiente que había escrito una narración, Edgardo Esteban, lo llamamos y lo vamos a visitar, le golpeamos la puerta y nos recibió con un asado de cordero, Pablo, ahí en la residencia que tenía Néstor. Estaba Cristina también. Y ahí le empezamos a contar la historia que queríamos contar. Y teníamos mucho entusiasmo, por supuesto, uno siempre cuando tiene proyectos así quiere realizarlo. Yo les aseguro que cuando terminamos ese primer encuentro, Néstor tenía mucho más entusiasmo con hacer una película para rendir homenaje a los excombatientes, a los soldados de Malvinas, que lo que teníamos nosotros. Y nos dio desde ahí un apoyo extraordinario. Firmamos en San Julián, él vino a algún rodaje y siempre pendiente si las cosas se podían hacer, si salían o no. Y destacaba ahí Rafael la sencillez de Néstor, el humor que tenía, esa cosa campechana, un humanista, ¿no? Alguien que vos te quedabas pregnado de él. Y entonces cuando lo escuchamos, recordemos un instante el año 2013, el país estaba devastado, como lo recibimos ahora también estaba devastado, Mayra, vos recordás muy bien, los índices de desocupación, la inflación, todas las calamidades. Y ahí lo escuchamos en ese discurso, decía, formo parte de una generación diezmada, haciéndose cargo, Tati, de nuestros 30.000 desaparecidos, castigado con dolorosas ausencias, me sumé a las luchas políticas con valores. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Y hizo eso, lo dijo primero y después lo hizo. Y lo hizo hasta el final de sus días. Y nos dejó un ejemplo extraordinario, Los derechos humanos, Tati, ¿qué te voy a decir a vos? La reivindicación de las madres, de las abuelas, las políticas de memoria, de verdad y justicia. Eso que ya lo dijeron aquí, ¿no? De asumirse como un militante y desde esa pasión de militante sembrar en las nuevas generaciones, en la generación de Mayra y en los más chicos. Hoy encontrás chicos de 20 años, chicas de 20 años, que lo tienen ahí como una estampilla, ¿no es cierto? Como una referencia, ¿no? Como alguien en el cual vos confiás, en el cual vos podés recorrer el camino hacia adelante. Al carajo, dijo Chávez ahí, en Mar del Plata, y él acompañándolo, y junto a Evo, junto a Lula, esa verdadera construcción de la patria grande, su preocupación por la patria grande. Él nos decía siempre, unidad, tenemos que estar todos unidos en esta lucha. Me acuerdo cuando fue ese discurso y me acuerdo después cuando apareció en televisión y dice, voy a cancelar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Parecía mentira, Agustina, parecía un sueño. De repente, el presidente que había recibido ese país y esa deuda estaba cancelando la deuda. Qué distinto con lo que vino después. Ahí están las tres imágenes, ¿no? Casi como una película. Néstor diciendo, vengo a cancelar la deuda externa. Macri asumiendo una deuda externa impagable, imposible de pagar, una deuda criminal para nuestro pueblo. Y ahora de nuevo, Alberto, Cristina, Martín Guzmán renegociando la deuda para poder seguir adelante. ¿Cuántas enseñanzas nos deja Néstor? Para mí es como una presencia permanente, como alguien que te va, como te acompaña a la sombra, o alguien que te va mirando, ese ejemplo de que hasta en los momentos difíciles, no lo vamos a negar, estamos viviendo momentos difíciles después de los escenarios de tierra arrasada del país que recibimos, la pandemia, y ahí Néstor, siempre nos podemos levantar, nos tenemos que levantar,
empujando y empujando. Había también un concepto, les comentaba al comienzo de cuando creábamos el canal Encuentro, y otra cosa que trabajaba mucho Néstor era el tema de la autoestima como pueblo, de la autoestima como nación, de la autoestima que te da fuerza para recuperar la dignidad de la patria, que te da confianza. Y entonces es como, para mí, es como lo decía Tati, como lo decía Mayra, como lo decía Pablo, un ejemplo a seguir. Vos leías un poema hermoso, que lo grabó él justamente en la CONAVIP. Ahora estamos administrando desde el Ministerio de Cultura la CONAVIP. Y lo grabó ahí, eso de marcar un rumbo, como quieran que me recuerde. Otro poeta, una maravilla, Antonio Machado, aquel: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso de la huella, de la estela que deja. Néstor dejó una huella imborrable, una huella que es un ejemplo. Cuando vos no sabés bien para dónde ir, cuando vos decís, bueno, pero ¿cómo hacemos? Ahí tenés a estas mujeres, estos hombres, tenemos por supuesto a las madres, a las abuelas, tenemos a Evita, tenemos a Perón con todo su ejemplo, al movimiento, al pueblo, pero tenés ese ejemplo de Néstor, que deja una huella, que marca un rumbo, que marca un camino, y hacia ahí vamos. El otro día fui a saludar a Evo Morales, después del triunfo extraordinario que acaba de tener el pueblo boliviano, dejando atrás una experiencia tan trágica, y Evo volvió, como recién lo evocaba Rafael, a mencionar esa fuerza de Néstor, ¿no? Ese ejemplo de Néstor, y decía, uy, qué lindo hubiera sido compartir este triunfo también con él. Bueno, nos ha dejado tantos ejemplos, nos ha marcado tanto, lo tenemos ahí, como tenemos hoy la bandera, como un camino que tenemos que recorrer, y feliz de esta evocación que estamos haciendo, tan emocionados entre la risa y el llanto entre todos y todas. Gracias, Tristán, y quien también quería participar de este encuentro y nos dejó un video porque no podía estar en este momento, pero sí quería estar, es Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Compartimos su palabra. En primer lugar, siempre digo que se puede ser funcionario, legislador, ocupar cualquier cargo importante, intendente, gobernador. Yo digo que cualquiera puede serlo, hasta presidente cualquiera puede serlo, pero militante político no es cualquiera. Entonces, recordar a Néstor Kirchner parte de esa base. Y en términos personales, debo reconocer que yo lo conocí siendo intendente, pero en términos nada más que de reuniones institucionales, y recién después de que yo en el 2005 asumí como gobernador y él era presidente de la Nación, quien habla de otro signo político, mi origen del radicalismo que él conocía muy bien, y por supuesto no tardamos más que 5 minutos para ponernos de acuerdo. Hablar con Néstor Kirchner era ponerse de acuerdo inmediatamente cuando se hablaba desde la política. Quizás, y esto puedo hablar en nombre de los santiagueños, de la inmensa mayoría de los santiagueños, Néstor Kirchner es recordado con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho agradecimiento. Las obras, la impronta de Néstor Kirchner, que sembró también en nuestra querida provincia de Santiago del Estero, a la cual él vino muchísimas veces, hace que siempre lo recordemos con un gran afecto. Yo puedo contar en esta oportunidad, y que agradezco que me dan, de tanta gente que seguramente lo conoció por mucho más tiempo y quizás en mucha más profundidad, la posibilidad de recordar algo muy especial. Y la verdad, hablando de mi origen político,
a mí me invitó la expresidenta Cristina de Kirchner, recuerdo, al homenaje en vida del doctor Raúl Alfonsín. El descubrimiento del busto de él en vida en la Casa Rosada. Llegué siendo gobernador y estaba don Raúl Alfonsín en la antesala de la Presidenta, y yo subía, la Presidenta nos hacía subir a los gobernadores, era el único que estaba, y me encontré con don Raúl. Obviamente me puse a conversar con él, y a los pocos minutos aparece el fotógrafo más antiguo que tiene la Casa Rosada, y yo sentado, porque habían 2 sillas nada más, a la par de don Raúl, le dije al fotógrafo, ¿por qué no nos sacas una foto? Don Raúl estaba muy enfermo y estaba sentado apoyado en su bastón, con sus manos. Y el fotógrafo hace el gesto de sacar la foto, y en ese momento entra Néstor Kirchner. Y le digo, después con usted, doctor, ¿no? Y don Raúl nos dijo, saquémonos con los dos. Aquí a mi derecha tengo ese cuadro, y siempre cuento esta anécdota porque en lo que es la política argentina, muchos tienen la foto con los dos por separados, entiéndase. Y yo la tengo con los dos juntos. Lo digo medio en chiste, medio en broma, y destaco eso porque don Raúl Alfonsín, yo ingresando a la universidad, año 83, joven, de familia no política, ingresé a la política por don Raúl Alfonsín, con solo escucharlo. Y la otra persona que marcó también mi vida de militante político fue Néstor Kirchner, que me demostró que la política tiene que ser verdaderamente una herramienta de transformación. Alguien a quien seguir como él, donde uno sabía con claridad lo que pensaba, se lo extraña mucho, y repito, creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los santiagueños, un recuerdo desde el corazón para aquel hombre que nos marcó profundamente, Néstor Kirchner. Muchísimas gracias por hacerme participar de este homenaje, y allí donde estés, querido Néstor, te mando un fuerte abrazo. Bueno, la palabra de Gerardo Zamora, que también como gobernador quería participar de este homenaje que organizamos del Ministerio de Cultura, una de las provincias del país, además, donde las presidencias de Cristina y la de ahora de Alberto tuvieron de las mayores representatividades del país en cuanto al voto, ¿no? Ha sacado todas las veces porcentajes altísimos en las votaciones en la provincia de Santiago del Estero. Tristán decía recién y hablaba de este poema que quisimos compartir, y estoy segura que todos lo escuchan cuando hablamos del quisiera que me recuerden en su propia voz, ¿no? Cuando esas imágenes que vimos tantas veces de él leyendo ese poema. ¿Cómo creen que lo van a recordar ustedes y cómo creen que lo va a recordar el país y la humanidad, en definitiva, o la región también, ¿no? Y que siempre va a seguir presente, Néstor, siempre, siempre, ¿viste? Bueno, como dijimos, ¿no? Por todos los hechos, todo lo que dejó, ¿no es cierto? Todo lo que enseñó. Así que no me queda otra cosa más que decir, Néstor Kirchner presente, ahora y siempre, es lo que pienso. Es todo cómo Néstor lo haría, ¿no? Todo el tiempo uno está pensando, ¿y qué pensaría Néstor? ¿Y cómo Néstor lo haría en lo cotidiano, en las definiciones que uno tiene que tomar en la gestión, en la vida militante? Porque nuestra vida es militante, como decía Tati, no se es militante por un tiempo y una aventura en la vida, se es militante porque se asume un compromiso de vida, digamos. Mi hija nació con una mamá militante, y ella lo sabe, y sabe que mi compromiso de vida es para siempre, con la militancia, con la construcción colectiva, con el trabajar para que otros y otras vivamos bien, no mejor, no me gusta
que se viva mejor, que vivamos bien, dignamente, como corresponde. Y bueno, y eso creo que es la forma que se va a recordar a Néstor, tiene que ver con lo que planteaban antes, ¿no? Rompiendo todos los esquemas. Y lo que quizás estábamos acostumbrados a que los homenajes o los recordatorios sean llevar una corona o hacer algo medio protocolar, no. Nosotros recordar a Néstor es todos los días. Y el homenaje es trabajar para cumplir esos objetivos políticos de justicia social, de soberanía política, de independencia económica que él nos planteó. Entonces, nuestra generación, o todos y todas y todes, quienes volvimos a creer en la política a partir de Néstor, quienes vimos concretados en realidad efectiva esos sueños que luego fueron derechos, creo que lo tenemos que recordar trabajando y militando todos los días, y así lo vamos a recordar. Hay algo que tengo muy presente, que en el 2010, en julio del 2010, Néstor fue diputado nacional en el 2009, y en julio del 2010 se sanciona matrimonio igualitario, algo que él trabajó mucho, militó adentro de nuestra fuerza política, porque, bueno, había diversidad de opiniones respecto al tema, y Néstor lo trabajó. Y cuando un grupo del colectivo LGBTI fue a verlo y a agradecerle, él les contestó que no le tenían que agradecer nada, que lo que tenían que hacer era militar para ampliar derechos, para conquistar y conseguir nuevos derechos, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de recordarlo a Néstor. ¿Cómo hacemos para poder lograr mayores derechos, reparaciones, y cómo hacemos para que los otros, las otras, les otres vivan mejor? O sea, ese es el mejor recuerdo que uno puede hacer, trabajar y militar todos los días por eso. ¿Quién más quiere contar cómo cree que lo va a recordar? ¿Lo está recordando o piensa que va a ser recordado Néstor? Y creo que Latinoamérica ve a Néstor como ese inmenso latinoamericano que sacó a su pueblo de su ruina, como canta Pablo Milanés. Como economista, ¿no? Bien conocía la situación argentina, la crisis de la convertibilidad, el desastre que había sido Menem con su ultra neoliberalismo. Y Néstor encontró una Argentina destrozada en el 2003, destrozada, desmoralizada, inmovilizada. Y no solo la reconstruyó en lo material, la reconstruyó en lo espiritual. Eso es, alguna vez lo intangible lo más importante, ¿no? Se volvió a recuperar el orgullo nacional, el proyecto de nación, el proyecto de país, la esperanza, sobre todo para los más débiles, más desposeídos. Ya decía algo de aquello Tati, Mayra, todos lo han dicho. Entonces, para un latinoamericano, sin duda, Néstor Kirchner, presidente que rescató a Argentina de las cenizas, como había dicho hace un momento, en que la había dejado el neoliberalismo. Y también ese latinoamericano y ese presidente que siempre creyó en la integración, en la construcción de la patria grande. El primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Hoy por la traición, por el servilismo, muy golpeada, pero no muerta, herida, pero no de muerte. Recuperaremos esa patria grande. Ya se recuperó Argentina, se recuperó Bolivia, recuperaremos Ecuador, recuperaremos UNASUR. Esa también es una manera de recordar a Néstor. Gracias, muchas gracias, Rafael, hermosas palabras. Pablo, Tristán, Pablo, ahí va Pablo. Yo me acuerdo que íbamos a verlo y tratamos de ver de qué forma atendía el teléfono, cómo atendía la gente. Él siempre usaba el famoso cuaderno, anotaba todo en el cuaderno, así que yo enseguida fui y me compré un cuaderno, todavía lo tengo. Tenemos que recordarlo trabajando y con más fuerza, que es lo que él creo que hubiera querido, ¿no? Digamos, me parece que tenemos que todos los días levantar las banderas de todo lo que nos dejó y darle para adelante en esta Argentina que necesita recuperar
muchas de las conquistas de la gente, los derechos que recuperó la gente, que lamentablemente durante estos últimos 4 años se cayeron. Así que él siempre iba al frente, siempre iba para adelante, siempre, siempre. Yo me acuerdo que una vez, nosotros acá teníamos una crisis social muy fuerte en 2007, y me llama a la mañana para que asuma como ministro de gobierno, una crisis muy, muy fuerte que tuvimos acá, muy, muy fuerte, institucional muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces cuando me llama me dice, bueno, yo ahora necesito que vayas vos. Le digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me dice, ¿cómo que le vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a hacer? Vos tenés que ir para adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo la verdad estamos mal, ¿no? Entonces, bueno, está bien, le digo. Y al rato otra vez le digo, ¿qué le vamos a hacer? Y me dice, ya te dije que basta con qué le vamos a hacer. Así que ahora que estamos en esta crisis, digamos, nada de qué le vamos a hacer, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días y rompernos el alma como lo están haciendo todos los compañeros a lo largo y al ancho del país para recuperar esta Argentina que perdió tantísimo durante estos 4 años de neoliberalismo que prácticamente destruyeron la Argentina. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Como yo le dije a él y él me retó esa vez, sino ir al frente y militar cada vez con más ganas y trabajar cada vez con más fuerza. Así es, Pablo, de eso se trata. Mayra, Rafael, trabajar todos los días, dar lo mejor de nosotros. Eso de los derechos por los cuales él tanto luchó, tanto dio, como dice nuestra marcha, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, tantas cosas, y la integración latinoamericana, ¿no? Qué lindo que era verlos a Rafael, a Evo, a Lula, a Chávez, todos abrazados, tomándose la mano, cuánta vitalidad, cuánta energía, cuánta mística. Y no perder esa alegría, ¿no? Siempre lo recordamos con ese yeyeo que tenía Néstor y su sonrisa. Recordémoslo siempre con esa alegría, vivir con alegría, transformar la realidad con alegría y trabajar. Proponemos ahora una ronda de cierre a modo de conclusión de este homenaje, pensando un poco en el título que elegimos, que es el sueño que él vino a proponernos, y también podría ser algo de lo que pasó aquel 27 de octubre, hace 10 años exactamente, del 2010. Estoy segura que cualquiera que esté mirando este homenaje o compartiéndolo con nosotros en vivo hoy puede recordar dónde estaba ese día y cómo recibió ese impacto tan enorme. ¿Querés empezar, Rafael? Sí, con todo gusto. Sí, es imposible olvidar aquel día, porque además es el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el 27 de octubre. A mí no me gustaba ir a esas ceremonias, porque hay que ir a la ceremonia de Fuerzas Aéreas, terrestre, marina, uno se pasa en desfiles, en todas esas cosas, ¿no? Y por eso no me querían mucho los militares. Una de las quedas de los militares fue, incluso en un libro que escribió un ex comandante que ahora está contra nosotros, que yo no asistía a las ceremonias militares, imagínate. O sea, de las funciones fundamentales del presidente, con tanto lo que hay que hacer en nuestros países es asistir a sus ceremonias. Bueno, en todo caso estaba, por esa cosa de la vida, había asistido ese año, 27 de octubre de 2010, estábamos en la base aérea de Quito, conmemorando pues un aniversario más de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuando me dan la noticia en plena ceremonia, ¿no? Entonces, muy triste, bueno, tuve que seguir esa ceremonia, pero con la cabeza pues pensando en Cristina, pensando en Argentina. Obviamente después pude acudir al velorio de Néstor y darle un gran abrazo a Cristina, ¿no? Siempre valiente, siempre firme, majestuosa, diría yo, ¿no? Otra increíble latinoamericana. Los sueños. Primero yo quisiera pedirle disculpas en nombre del pueblo ecuatoriano por este accidente histórico que hemos tenido llamado Lenín Moreno, ¿no? Que es sinónimo de traición, de canallada, que permitió, primera vez en la historia, que entre una fuerza extranjera en nuestra embajada para entregar a un refugiado, rompiendo la institución centenaria del asilo, me refiero a Julian Assange, rompiendo nuestra constitución que prohíbe expresamente entregar a un refugiado, pero como tiene la complicidad de la prensa, puede hacer lo que le da la gana. Pero ya está en el basurero de la historia, el presidente con peor apoyo popular, y eso va a empeorar con el tiempo cuando se sepa todo lo que ha hecho, su corrupción, la destrucción del país.
Pero entre sus canalladas está el haber destrozado UNASUR. Ustedes se imaginan, éramos la sede de UNASUR, primera vez en la historia que Quito es sede de un organismo multilateral, y él mismo se separa de UNASUR, regala el edificio, y la estatua de Néstor, antes, incluso de entregar el edificio, antes de deshacer UNASUR, dijo, no tiene que estar esa estatua ahí, porque él no representa los valores latinoamericanos. Qué audaz, qué es la ignorancia, la miseria, el alma de un canalla, ¿no? Si tienen alma, porque imagínense, un tipo así, decirle eso al inmenso Néstor Kirchner. Imagino lo que habrá sentido Cristina, lo que habrá sentido el pueblo argentino. Así que mis disculpas en nombre de mi pueblo, porque los ecuatorianos no somos así. Este es un accidente histórico. Y luego el retiro de esa estatua que habíamos puesto a la entrada del edificio que se llamó y se llama Néstor Kirchner. La sede ultramoderna de UNASUR decidimos, todos los presidentes, ponerle Néstor Kirchner. La inauguramos en diciembre de 2014 en honor al primer secretario general que falleció en el cargo. Y hoy esa estatua está en Argentina, me parece una dependencia del Ministerio de Cultura, Tristán, sí. Pero en todo caso sepan que es prestadista nomás. Volverá a Quito. Desde donde te estoy hablando, Rafael, desde aquí donde te estoy hablando, pero hacemos así. Por eso, te ratifico, es prestadita nomás, porque regresará esa estatua, todo el legado de Néstor, a nuestro Quito querido, a nuestro UNASUR, a ese edificio que lleva su nombre. Y esos son los sueños. El sueño de Néstor Kirchner, el sueño de una Argentina próspera, justa, digna, pero no solo Argentina, esa patria grande llamada Latinoamérica. Cumpliremos ese sueño, querido Néstor. Por ti, vamos a vencer. Muchas gracias por haberme invitado a este homenaje a ese querido amigo Néstor Kirchner. Un honor, Rafael. Muchas gracias por la participación. De verdad, para nosotros es un gran honor que estés compartiendo este homenaje con nosotros. Mayra. Creo que uno de los mandatos, ¿no?, que tenemos, que fue un pedido y que podía ser un sueño, es poder trabajar en la organización popular y en la generación de conciencia de nuestro pueblo, para que nunca más se vuelvan a arrebatar todas esas conquistas populares que los gobiernos, bueno, de Perón y Evita, de Néstor y Cristina, consolidaron como derechos, ¿no? Y me parece que en ese sueño de construir, ¿no?, cuando Néstor planteó la recuperación de la autoestima en el 2003 y la convocatoria a ese sueño, la recuperación de la autoestima del pueblo, ¿no?, porque estaba todo el mundo con los brazos caídos, como decíamos antes, y él nos convocó a ser protagonistas en la recuperación de nuestra patria y a construir un país para todos y todas. Y creo que lo hemos vivido en sus gobiernos y en el de Cristina, y hay algo que quedó y que tuvimos también 4 años de neoliberalismo en la Argentina, del 2015 al 2019, pero que eso creo que vuelve a ratificar algo que él nos había pedido, que es que no permitamos que los gobiernos no estén a disposición del pueblo y defendiendo los intereses nacionales. Y eso que quizás en algún momento pudo haber sido un sueño, porque no había una mayoría de la población consciente de que teníamos que trabajar para que eso suceda, para que los gobiernos siempre estén a disposición de lo que la ciudadanía, la gente, el pueblo necesita. Creo que hoy, a partir de Néstor, de Cristina, de la conciencia que ellos generaron, podemos saber que en la Argentina nunca más queremos un gobierno neoliberal, y que tenemos conciencia que, como hicimos, y estamos todos muy contentos con el resultado de Bolivia del domingo, tenemos que velar por la democracia y por los gobiernos populares en toda la patria grande. Así que bueno, creo que
todos y todas de algún lugar aportamos a ese sueño, ¿no? Ese sueño de que los gobiernos estén siempre a disposición del pueblo y de los intereses nacionales. Mayra, muchísimas gracias. Pablo. Bueno, muchas gracias. Voy a leer en 2 minutos un diario que tengo guardado desde el 2010, que me parece que resume un poco lo que pasó y esta actualidad, ¿no? Que nos duele tanto. Es una carta que le escribieron los compañeros del Consejo Nacional del Partido Justicialista para rendir un homenaje al estadista, al militante y al compañero, a quien iluminó con su luz brillante una etapa extraordinaria de la reconstrucción de un país devastado por el neoliberalismo, a quien con sus convicciones, con su esfuerzo y dedicación cotidiana ofrendó su vida para recuperar la dignidad de nuestra nación y la felicidad de nuestro pueblo, al militante entrañable, el de la palmada, el de la sonrisa, el del afecto, el del optimismo insobornable. Queremos recordar al estadista que desde el UNASUR fue capaz de unir Sudamérica tras la consigna de la integración, la justicia social, la paz, el progreso y el desarrollo de los pueblos. Queremos recordar al presidente que reformó la Corte Suprema de Justicia mediante la selección transparente de los jueces. Queremos recordar al presidente que recuperó la memoria, la verdad y la justicia sosteniendo una política de derechos humanos que terminó finalmente con la impunidad de los genocidas. Queremos recordar al presidente que renegoció la deuda pública con firmeza, terminando con el oprobio de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Al presidente que volvió a pensar en un país industrial con trabajadores amparados por las naciones colectivas, logrando la creación de más de 4 millones de puestos de trabajo. Al que impulsó la ley de financiamiento educativo para llegar al 6% del PBI, al militante que le devolvió la pasión, la dignidad y las convicciones a la política, recuperando así la participación de los jóvenes, al presidente de este consejo que fue capaz de integrarnos a todos en una causa común, en un proyecto para lograr una Argentina libre, justa y soberana. Queremos recordar a un gran líder, pero sobre todo al amigo, a ese amigo franco, cordial, afable, a ese Néstor simpático, entrañable y sensible, a ese pingüino desaliñado, incorregible, al de las 1000 anécdotas. Queremos recordarte, flaco, desde tu obsesión por el trabajo y la militancia, desde tu ejemplo de lucha y de ejercicio permanente de tus convicciones, por tus llamadas, por tus abrazos, y sobre todo por tu alegría de vivir. Gracias, Néstor, recibiste el mayor de los homenajes que puede recibir un político, el de su pueblo. Fuerza Cristina, te necesitamos y te apoyaremos siempre. Gracias. Muchas gracias por tus palabras también, Pablo. Tati, un cierre tuyo sobre el sueño que nos propuso Néstor y también sobre el legado. Que realmente estoy, qué sé yo, con una cosa acá adentro, como lo estamos recordando a Néstor, ¿verdad? Sí, ese sueño, por supuesto, está en todos y cada uno de nosotros para que sigamos cumpliendo ese sueño que él tuvo y que lo llevó realmente a realizar. Así que somos custodios, custodios, para que el sueño se siga cumpliendo. Pero yo les quiero contar brevemente dónde estaba ese día. Yo me acuerdo que como era el día del censo, cada uno estaba en su casa. Yo estaba en la cocina haciéndome un café. Serían las 9, más o menos, de la mañana. Pero estaba escuchando a Víctor Hugo Morales, ¿no? Y en un momento Víctor Hugo dice, perdón, pero a ver, así era. Me acaban de informar que lo han internado al presidente Néstor Kirchner, que lo han internado. Y se queda callado y dice, me acaban de informar que ha fallecido. Bueno, yo les puedo asegurar que empecé como loca a gritar, a gritar, a gritar. Me acuerdo que me llamó Jorgito Morresi, nuestro querido Jorgito, lloraba. Empezaron las llamadas. Uno de mis nietos dice, Tati, voy para allá, no podés estar sola. Qué momento tremendo, Dios mío. Y así fue que me enteré, que nos enteramos, digamos, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, es un agujero que ha quedado y Néstor seguirá siendo imprescindible.
Nada más, nada más. Eso quería decir, nada más. Muchas gracias, Tati. Es siempre una emoción para todos nosotros que estés presente y compartir esta vez tu emoción también. Tristán. Te escuchaba recién, Rafael, eso de borrar los nombres. Cuando acá en el 55 vino la revolución que la llamaban libertadora, usaban la palabra libertad, lo que hicieron a los poquitos días después de dar el golpe es prohibir el nombre de Perón, prohibir el nombre de Evita, prohibir que se cante la marcha peronista. Aquí en este Centro Cultural Kirchner hicieron lo posible para sacarle el nombre de Centro Cultural Kirchner, el nombre de Néstor. Y por más que por un periodo breve intenten o logren sacar una estatua, borrar un nombre, prohibir cantar una canción, no se puede borrar la historia. No se puede borrar la historia. Y vos, Rafael, vas a volver junto con tu pueblo, como vuelve Evo ahora, y como vuelve todos los días la memoria y la presencia de Néstor. Hablabas, Rafael, cuando le encontraste a Cristina en esos días tremendos, en ese velorio que fue de amor, fue mucho dolor, como decía recién Tati, pero fue de amor, de amor. Y Cristina, siempre valiente, dijiste, siempre valiente. Bueno, ahora estamos nuevamente aquí, Mayra allá en Quilmes, Pablo en la Patagonia, Tati con los derechos humanos, nosotros acá en el ministerio, Alberto y Cristina luchando todos los días para ponernos de pie, para poner a la Argentina de pie, y ahí está siempre Néstor en nuestra memoria. Para mí ha sido una jornada de profunda emoción. Yo les agradezco a todos y gracias de corazón a vos, Agustina, y a trabajar y a luchar, y a trabajar y a luchar y a ponernos de pie, y lloremos un poco al lado de Tati, pero después rianos todos con sonrisa y con alegría a construir, construir y construir. Muchísimas gracias a todos, a todas. Es un lujazo esta mesa que compartimos. Como dice Tristán, nos emocionamos, pusimos nuestro corazón en esto. Aquel día que Néstor murió y que nos enteramos de esa noticia, a propósito de lo que también decía Tati, yo estaba en la televisión pública, Tristán dirigía la televisión pública en ese momento, estuvimos transmitiendo durante muchas horas y al final decidimos ir a la Casa Rosada porque habíamos estado contando muchas horas lo que había estado pasando en el país, de esta caravana enorme de amor, como decís, Tristán, que había para despedir a Néstor. Y fuimos hasta Casa Rosada, era la madrugada, entramos, y una señora de las que habían hecho cola durante muchas horas rompió el silencio. Cada tanto una persona, en un acto por supuesto muy solemne, se animaba a romper el silencio en ese enorme salón de la Casa Rosada en el que las voces retumbaban, y ella le dijo: gracias, Néstor, porque gracias a vos volví a comer. Y a mí me quedó siempre muy en la emoción, ¿no?, en las palabras de esa mujer, que me parece que representa lo que le pasó a muchos argentinos con el gobierno de Néstor Kirchner, en un antes y un después, de algo que nos permitió a todos recuperar nuestra dignidad, como para que alguien se anime a decir algo como eso en la mitad de la noche en una casa de gobierno. Muy, muy emocionante para mí haber sido testigo de esa situación, y hoy de este homenaje con todos ustedes. Un lujo para mí. Vino a proponernos un sueño y aquí estamos, y todos ustedes lo están llevando adelante, cada uno en su lugar. Rafael, hasta Ecuador, desde la República Argentina, un beso enorme, muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta Santa Cruz, Pablo, también un beso enorme, muchísimas gracias. Le mandamos un beso también a Gerardo Zamora, hasta Santiago del Estero. Mayra, hasta Quilmes, también. Un gran beso. Tati, como siempre, en nuestro corazón, sos nuestra guía, sos nuestro norte, un beso enorme. Y para mí, como siempre, gracias infinitas por todo, Tristán. A todos y a todas. Este homenaje que compartimos para Néstor Kirchner. Muchas gracias por haber estado con nosotros.